Bueno, por aquí estamos esperando que se nos pueda unir nuestra estudiante. Vamos a darle un tiempo, unos 5 minutitos. Vamos a enviarle un mensajito a ver si nos puede contactar y conectarse a la clase. Si no, igual, pues la vamos a dar y va a quedar grabada. Bien, vamos a dar inicio, estimada alumna. El día de hoy, pues, vamos a estar abordando lo que es la unidad 1, historia del comercio. Pues el día de hoy es una temática bastante sencilla, realmente un poco de historia, un poco de el transcurso de algunos siglos, de lo que fue, o tal vez un par de siglos atrás, de lo que fue el génesis del comercio a nivel mundial. Como unidad, y tenemos historia del comercio. Objetivo de la clase el día de hoy es identificar las causas y el origen del comercio y su internacionalización. Dar a conocer las causas por las que se da el comercio y los trueques en los países. Y vamos pues en ese proceso a ir caminando hacia lo que es am, la actualidad del comercio a nivel global, porque hoy el comercio definitivamente es un comercio a nivel global. Más adelante vamos a ir viendo los aspectos de las regulaciones, los aspectos importantes como son las normas del comercio internacional. Vamos a ver lo que es la OMC y algún contexto de lo que fue el antes de la pandemia y el hoy después de la pandemia, que tiene mucho vínculo con las medidas de regulación del comercio internacional como son los Incoterms. Pero bien, ya vamos a hablar más adelante de eso. Bien, el origen, como primer contenido, el origen del comercio y su internacionalización. Podemos definir comercio como toda aquella actividad económica en la que la persona, empresas de diferentes países, realizan un intercambio de productos o servicios. Dicha actividad económica está vinculada intrínsecamente a la compra-venta de intercambio de productos manufacturados y de servicios en diferentes monedas, así como métodos de pago. Recordemos que hoy hay muchas formas de pago. El comercio electrónico es una, transacciones electrónicas, eh, y también hay algunas medidas en el intercambio de mercancías que se establecen parámetros y las formas de pago. En este mundo hoy en día, hablar de comercio, tenemos que hablar de un comercio global, un comercio internacional ya queda muy limitado porque el desarrollo de las tecnologías nos han permitido estrechar lazos, intercambiar comunicaciones y también ese intercambio de tecnología y de comunicación nos ha permitido borrar fronteras, nos ha permitido acortar distancias. No es lo mismo, ¿no? Hace décadas, cuando uno en la década de los
70, 80, 90, cuando alguien viajaba a un país y tenía que comunicarse, bueno, ya en los 90 ya estaban los primeros teléfonos celulares, pero tenían que comunicarse primero por cartas, después por el correo, pues, y después por los emails y actualmente pues la tecnología, los teléfonos celulares y el internet. Entonces, el intercambio de bienes y servicios entre países permite a las empresas expandirse a nuevos mercados, crecer. El objetivo del comercio internacional es globalizar el contexto, borrar esa frontera. Hoy en día los bloques ya no son tantos países, sino que se forman bloques económicos. Tenemos el bloque de la Unión Europea y algunas regiones. El comercio se ha regionalizado. El Mercosur, el NAFTA, el DRCAFTA, eh, y bueno, ya no se habla del comercio internacional y global de China, ¿no? Ese monstruo rojo, el monstruo asiático, donde expandirse a esos nuevos mercados lo que aumenta, debe aumentar la rentabilidad y mejorar la competitividad, sobre todo en el aspecto de la competitividad. Sin embargo, pues el comercio internacional también presenta muchos desafíos que deben ser abordados para que los beneficios sean sostenibles. El origen del comercio puede retraerse hasta las primeras sociedades humanas organizadas. Hablamos ya de lo que se señalaba o solía basarse en el comercio del trueque, pero igual de esta figura vamos a hablar un poquito más adelante, donde las personas intercambiaban bienes y servicios. Eso a nivel local, a nivel interno, cuando no habían desarrollado muchas formas de comunicación como la navegación, que dieron paso a la conquista de nuevos continentes y de nuevas rutas mercantes, establecieron nuevas rutas mercantes. Y por ende, eso fue como el Internet de hoy en día. Los barcos, la navegación, esas rutas mercantes generaban los vínculos del comercio y de la comunicación a escala mundial. Desde esa perspectiva se intercambiaban bienes y servicios, otros de igual por otros de igual valor. Por ejemplo, el agricultor podía cambiar parte de su cosecha por herramientas, ropas que necesitaba. A medida que la sociedad se volvieron más compleja, surgió la necesidad de una forma de intercambio más estándar. Hay un patrón, un común denominador que rigiera los estándares en el comercio. Y aquí es donde entraron con los sistemas monetarios, la platita, el dinero, que por cierto también hoy en la actualidad está por desaparecer. Bien, entonces las primeras monedas fueron creadas en China, la India y Mesopotamia, permitiendo un comercio más eficiente al eliminar las necesidades de truncar, hablando de no sé qué truncado, ¿verdad? Que ya también no existen en Nicaragua, viene directamente. Es decir, ese proceso engorroso y conflictivo del intercambio de bienes y mercancías eh, de forma estándar, sin que hubiese un común denominador como la moneda para poder ejercer o establecer un cambio paralelo más homogéneo, más equitativo. Bien, las causas para el comercio. Ese es nuestro segundo contenido. Durante la época de los grandes imperios, el comercio global, denominado así en esa época, alcanzó niveles sin precedentes históricamente. Las principales potencias de ese tiempo eran el Imperio Romano, basémonos en eso, el Imperio Medo-Persa y el Imperio Chino, que todavía, bueno, surgió, pasó un tiempo, casi medio siglo estancado, pero hoy de nuevo vuelve a ser un imperio China, dominando vastos territorios y controlando las rutas comerciales clave. Estos imperios, recordemos que también una de las cosas que regía el comercio internacional fue la carrera armamentista, dado de que hubo la necesidad de proteger las rutas mercantes de los famosos piratas que en las épocas subyacentes mencionadas pues, existían. Am, pero no solo bienes o mercancías era el intercambio que se establecía a través de estas rutas comerciales. Los imperios también intercambiaban política y la cultura.
sino que también jugaba un papel fundamental el flujo de bienes y servicios a través de diferentes regiones. El comercio global en esta era no solo implica intercambio de productos, sino también de conocimientos de tecnología y cultura. Por ejemplo, la ruta de la seda, que vamos a entrar un poquito a otro tema que es las primeras rutas establecidas a nivel de comercio, las primeras rutas mercantes. Bien, esta ruta que vamos a verla más a fondo, al igual que otras rutas mercantes, la ruta de la seda conectaba el este asiático con Europa y esto permitió el intercambio de sedes, especies, porcelana y otros productos exóticos, además de que esta ruta sirvió como un intercambio de ideas religiosas, filosofía, como el budismo, el islam, extendiendo su influencia a través de la civilización. Este periodo de la historia también fue testigo del surgimiento de importantes centros comerciales como Alejandría, Constantinopla, Venecia, y entiéndase por centros comerciales no lo que entendemos hoy como moles, sino como puntos de intercambio, grandes puntos de intercambio regionales, y eran denominados estos centros comerciales a las ciudades. Esa era el verdadero concepto de la época, las ciudades. Venecia, Constantinopla y Alejandría fueron las principales, y siempre los europeos a la vanguardia. Eh, Estas ciudades fueron el eje del comercio mundial, se convirtieron en claves donde se reunían comerciantes de diferentes partes del mundo, creando un ambiente vibrante y multicultural. Realmente, como se ha venido señalando en la temática, el tema del comercio internacional no solo está vinculado al servicio y a los bienes, también es un punto muy importante, el aspecto del intercambio cultural. Siempre que hay alguna gestión de acuerdos comerciales o tratados de libre comercio, o el surgimiento de regiones comerciales, siempre el intercambio cultural está presente y es uno de los componentes esenciales. Y esto es una tradición que data desde esta época, desde la época del Imperio Nuevo Persa, el Imperio Romano y los primeros centros comerciales a nivel regional y a nivel mundial. La riqueza generada por el comercio fomentó el crecimiento de ciudades, el desarrollo de la infraestructura avanzadas con puertos, carreteras y sistemas de comunicación. Sin embargo, el comercio global tuvo uno de sus desafíos y conflictos. Los imperios competían por el control de estas rutas y los recursos, lo que a menudo desembocaba en guerras y conflictos territoriales, lo cual hoy en día, ubicándonos en la época actual, en el contexto global y en el contexto digital y electrónico, realmente dio surgimiento a las herramientas como son los tratados y acuerdos comerciales que nos han permitido evadir estos inconvenientes y la guerra. Y se ha podido establecer pues las mediaciones, y dentro de los acuerdos se establecen la manera en cómo cada país suscriptor va a resolver estos conflictos, estas situaciones de desacuerdo, y son las salvaguardas en algunos casos y en otros casos, pues la solución de controversia. Y existe el mecanismo establecido. Ante el único mecanismo que imperaba era la guerra, el cañón, el fusil y la espada. Bien, entonces, a medida que se avanzó en la historia, la era de los grandes imperios y el comercio global dejó un legado duradero en la forma en que se interactuaba y nos relacionábamos con las sociedades. Vamos a seguir explorando este tema, es muy interesante. La historia a nivel de comercio es muy importante. Dice un refrán, un sabio refrán, que si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla. Y parte de eso está vinculado al comercio internacional, porque de las experiencias de las guerras y de los conflictos vividos hacia atrás, surgieron las grandes soluciones y las herramientas que hoy en día nos permiten pues tener esa ventaja de evitar estos desacuerdos. Bien,
El surgimiento del comercio mundial es directamente atribuible a la revolución industrial. Ya entramos a lo que es la los primeros pasos de la era moderna y del avance en la tecnología. La revolución industrial tuvo sus orígenes ahí, nació ese génesis, se fecundó, se gestó por el siglo XVIII, siglo XIX, la primera revolución industrial, la revolución francesa, la revolución inglesa, recordemos. Fue un periodo de marcadas transformaciones, de una nueva era económica en la que las máquinas y la producción en masa reemplazaron gran parte del trabajo manual. Es decir, dejamos los sistemas arcaicos feudales de métodos de producción, recordemos la clase de microeconomía, ¿no? Donde se establecen las formas de producción y la primera forma rudimentaria, pues era el sistema agrícola, ¿no? Basado en el feudalismo. Entonces se dejaba atrás un poco ya lo que era la época feudal y dio paso pues a la producción en masa que reemplazaron pues el trabajo manual. Hablamos del asadón, la pala, el pico, el hacha, ¿no? Em, pero con esta revolución vinieron grandes cambios en la forma en que se llevaba a cabo el comercio. O sea, no solo los métodos de producción se transformaron y surgieron nuevas tecnologías, sino que también la forma del comercio. En la época preindustrial, el comercio se basaba principalmente en la agricultura y la artesanía. Por ejemplo, vemos el caso de la ruta bueno, de la seda, donde se intercambiaba la porcelana y el comercio de la agricultura. Los productos eran generados de forma individual y local. El comercio se limitaba a pequeñas comunidades. Volvió más eficiente y a gran escala la revolución industrial, los sistemas de comercio y los sistemas de producción. Las máquinas permitieron la producción masiva de bienes, lo que a su vez generó demanda cada vez mayor de estos productos. Por ello es que surge el contexto o el denominado tema de la producción en masa. Pero debemos recordar algo que es muy importante, y que con este surgimiento, con el renacer de la producción, también surgió la necesidad de encontrar nuevos mercados, hoy conocidos como nichos de mercado. Eso es basado en la aumento en la producción y buscar cómo la colocación o colocar estos productos para satisfacer la demanda. Bien, estas empresas se embarcaron en proyectos ambiciosos de expansión, construyendo infraestructura como ferrocarriles, canales para facilitar el comercio a larga distancia. Ejemplo de esto, de estas grandes empresas, estas grandes compañías, es la de Indias Oriental, fundada en el siglo XVII en Inglaterra. Desde ya el comercio chino y el imperio chino estaba sentando sus bases para este comercio global que hoy tenemos en China. Y lo hizo el corazón de Europa, en Inglaterra. Esta compañía tenía ese monopolio del comercio al este de Asia y tenía una influencia considerable en la economía global. Su éxito fue en gran parte dado a su capacidad de aprovechar la revolución industrial y aprovechar los avances tecnológicos de la era. Es decir, los chinos de nuevo a la vanguardia. Y esto es muy importante establecerlo. Por eso es que la lucha constante hoy en día a nivel del comercio internacional. Y el comercio internacional hoy en día está situado en uno de los productos más importantes o el de mayor relevancia, como es la producción de microchips, que engloba casi toda la producción masiva o la producción en masa a nivel mundial. Y por eso es que Estados Unidos ha luchado por evitar que la única empresa que fabrica abastece el mercado de microchips en el mundo a nivel global, que está ubicada en
Taiwán y que no recuerdo el nombre, es muy complicado. Sus siglas también, pero bueno, son como 7 siglas. Pero el punto es que desde entonces, pues, había que estar a la vanguardia y Estados Unidos hoy en día ha tratado de controlar el mercado a través, pues, de diversos mecanismos. Sin embargo, ya vimos, pues, que el monstruo rojo, el dragón rojo, como lo queramos llamar China, desde esto, génesis desde los primeros procesos del comercio medieval, pues, dominó el mercado. Bien, y ya con el proceso de la revolución industrial, avanzando en la tecnología, ellos fueron los pioneros y fueron los partícipes de ir a la vanguardia de estos avances en la tecnología. Entonces, el surgimiento del comercio moderno y las grandes empresas fue un resultado directo de la revolución industrial. Las máquinas, la producción de masas transformaron la forma en que se producía y vendían los bienes, lo que llevó a la creación de empresas comerciales a gran escala. Tal es el caso, pues, que mencionaban de India Oriental, la compañía India Oriental, con su base o su sede mundial, diríamos, hoy en día, ¿no? En Inglaterra. Pero este periodo marcó un punto de inflexión en la historia, el comercio y sentó las bases para la economía global que conocemos hoy en día. Haciendo un poquito de retrospectiva, volvemos al tema del trueque, el contenido del trueque. Históricamente se señaló el trueque al inicio como algo neolítico, cuando el hombre logra producir un excedente. Es decir, lo primero que hacían los agricultores era abastecer su despensa, abastecer su familia. Una vez que obtenía la producción para abastecer a su familia, lo que le sobraba era canjeado, era intercambiado esas mercancías con otras mercancías que no producían y que tenían otros comerciantes. Y entonces ahí se dio el trueque, porque no existía al inicio, recordemos que el trueque no existía la moneda oficial de cambio estandarizada como hoy la conocemos en día como el dólar, pues a nivel mundial. Y también otras paralelas como el yen, como el yuan, como la libra esterlina, la libra y etcétera, ¿no? Diferentes monedas que a nivel mundial, los francos, los marcos, etcétera. Y hoy en día, pues lo más avanzado es el Bitcoin, las monedas digitales. Bien, entonces ese excedente de bienes y consumo debía de dominar o dominaba principalmente en el contexto de la agricultura y la ganadería. Con estos bienes sobrantes se dio la situación por primera vez de que un grupo de hombres no necesitó trabajar la tierra, por lo que pudieron asignarse a otras labores como producir cerámica u otros objetos, luego que intercambiaban con agricultores por una porción de ese excedente de la producción. De esta manera, pues el trueque nacería en el concepto de la división y generaría lo que es la división del trabajo, que no es más que la interiorización del hombre neolítico, que no era necesario que todos se dedicaran a las tareas de la agricultura y la ganadería, sino que era factible repartir el trabajo que generaban otro tipo de bienes. Bien, comercio de mercancías, otra temática. Una mercancía es un objeto factible de ser comercializado o intercambiado en un mercado. Se caracteriza por poder satisfacer algunas necesidades del consumidor. Eh, es decir, una mercancía es cualquier bien de las personas que pueden comprar o vender, así como, por decirlo, por medio de esa transacción se busca cubrir una demanda. Podemos recordar el ejemplo de la teoría de Carlos Marx: el valor de un bien depende del trabajo socialmente necesario para producirlo, es decir, se debe calcular las horas promedio que requieren las empresas del sector para fabricar determinado artículo. Imaginemos que las compañías textiles demoraran como media hora, como media promedio, pues, 5 horas en confeccionar un vestido.
Sin embargo, una de las empresas en el mercado destina alrededor de 3 horas para esa misma tarea. Dicha firma, por lo tanto, necesitaría gastar menos en contratación de horas y hombres y obtendría mayores ganancias en sus competencias. ¿Ves? Características de la mercancía. Su fabricación usualmente ha requerido varias horas hombre de trabajo. Su elaboración implica un coste de distintos conceptos como materia prima, producción, promoción, entre otros. Una mercancía es un producto de una actividad económica, es decir, la empresa o persona que la fabrica busca obtener una ganancia por su venta. Pero es importante hacer una remembranza de la administración logística para que la mercancía llegue óptima o en óptimas condiciones a sus consumidores. Lo que hoy pues se maneja o se denomina como el manejo de las mercancías. Muy bien. Las mercancías originalmente se comenzaron a intercambiar a través del trueque, como hemos venido señalando. Sin embargo, luego la sociedad se dio cuenta de que era más eficiente utilizar la moneda o el dinero como un medio de intercambio. Señalando un poco el punto anterior, el dinero es el mismo, en sí mismo puede considerarse como una mercancía. Por ejemplo, en el caso de que se esté adquiriendo moneda extranjera, pagando con moneda nacional, es decir, la paridad, la tasa cambiaria, eh, fija un tipo de bien o de mercancía en el intercambio de estos productos. Bien, rutas comerciales. Bueno, este tema es bien preciso, en el sentido de que hubo pocas rutas comerciales, pero estas fueron clave. Y volvemos al tema, ahora sí, enfocado y abrimos el foco y hablamos de la ruta de la seda, que conectaba, pues, como decíamos inicialmente en la clase, Asia y permitía el flujo de mercancías, ideas culturales entre otras regiones. La ruta de la seda se conectaba, bueno, o conectaba a Asia con Europa y a Asia y a África. Y llegaban consigo una gran variedad de bienes como la seda, joyas, cerámica, especias. Esta ruta no solo era un medio de comercio, sino también permitía el intercambio de conocimientos, ideas, cultura de diferentes civilizaciones. Y volvemos al tema, trayéndonos de nuevo al tema del intercambio cultural, que era y que es todavía está presente como uno de los componentes en los procesos del comercio mundial o global, internacional. Durante los siglos, los mercaderes recorrían esas rutas en busca de ámbar, una de las resinas fósiles más apreciadas por su belleza, propiedades curativas. Estos mercaderes también intercambiaban otras mercancías como metales preciosos, telas y alimentos. El comercio en la antigüedad no se limitaba solo a las grandes rutas comerciales, los mercaderes también se aventuraban en viajes marítimos en busca de nuevas oportunidades de comercio. Por ejemplo, los fenicios se convirtieron en expertos navegantes y establecieron una red comercial en el Mediterráneo. Es decir, dentro de su continente establecieron rutas internas para comercializar con otras naciones, llevando productos como el vino, aceite de oliva y tejido en diferentes ciudades costeras, donde permitían pues un desembarco de esta mercancía. Bien, a lo largo pues de la historia ha evolucionado y se ha adaptado para satisfacer las necesidades cambiantes de las personas. Estamos hablando del comercio internacional. Por lo tanto, una fuerza poderosa que impulsa la economía mundial es el comercio internacional y permite que los bienes y servicios lleguen donde se necesitan. El comercio ha sido una parte fundamental de la sociedad humana desde tiempos inmemoriales, como lo hemos venido señalando a lo largo de este recorrido histórico de casi 3 siglos de comercio regional, comercio local, perdón, comercio regional, hasta llegar a lo que es hoy el comercio internacional y donde se forjaron estas primeras rutas mercantiles.
En la antigüedad los mercaderes desempeñaban un papel crucial en la economía, facilitando el intercambio de bienes y servicios entre diferentes pueblos y culturas. Estos hábiles comerciantes recorrían las grandes distancias, arriesgando sus vidas y recursos para satisfacer la demanda de productos exóticos y riqueza. En resumen, estimado, el comercio en la antigüedad desempeñó un papel fundamental en la interacción entre diferentes culturas y civilizaciones. Los mercaderes valientes y emprendedores se arriesgaban a lo largo de viajes por tierra y mar, y las rutas comerciales que establecieron no solo formaron o fomentaron el intercambio de bienes, sino también el intercambio de conocimiento y cultura. El conocimiento es un punto muy relevante. Recordemos que eh, una de las principales mercancías que fue intercambiada fue la pólvora. Y esto se dio en el siglo XVII, a raíz de la producción el descubrimiento de la pólvora un siglo atrás por parte del Medio Oriente y de China. El comercio en la actualidad. Wow, llegamos. Dirán, por fin llegamos. Pero hay que hacer este recorrido, esta remembranza necesariamente para establecer las bases del comercio. ¿Cómo se forma el comercio? Hasta llegar hasta hoy en día, este comercio actual, la era digital y el comercio electrónico. En la era digital en la que vivimos, el comercio se ha trasladado en gran medida al mundo virtual. El comercio electrónico se ha convertido en una forma cada vez más demandante y popular de compra y vender productos y servicios. La comodidad de poder hacer compras desde su hogar, desde el interior de su hogar, o incluso desde nuestro dispositivo móvil, ha revolucionado la forma de hacer negocios. Nada más cómodo. Y un ejemplo de esto, yo diría que el boom del comercio electrónico lamentablemente fue gestado por una pandemia. Y hablamos del COVID-19. En el 2020, a nivel mundial, recordemos en Nicaragua también, pegó muy duro pues la pandemia y nos obligó al famoso encierro, lo cual generó por primera vez en el mundo o a nivel mundial o estableció como única forma de comercio el comercio electrónico. Y que hoy en día, pues ya no, sobre todo en Nicaragua, nos hemos acostumbrado. Hay muchos emprendimientos que hoy trabajan única y exclusivamente de sus tiendas y catálogos virtuales, como los famosos emprendimientos en la fanpage de Facebook, donde los jóvenes y las damas, jovencitas, se dedican a comercializar ropa ropa nueva, de primera clase, de categoría, de marca, perdón, y también ropa de segunda. O la paquita, pues como le decimos popularmente. Hace solo una década era impensable que podríamos hacer nuestras compras diarias sin salir de casa. Pero gracias a estas plataformas y a las tecnologías como Amazon, eBay, hablando bueno, de Jeff Bezos, Amazon, y otros sitios, convirtiendo en una realidad, ahora podemos ordenar todo desde la comodidad de nuestras casas, alimentos, ropa, objetos electrónicos y todo tipo de productos, solo con unos cuantos clics y claro, la tarjeta de crédito. Es el principal, bueno, el principal bien ahora que está entrando lo de la moneda digital, el Bitcoin, pero bueno, no ha sido todavía popularizado. Va creciendo, pero todavía no está, yo no diría que está a un nivel mundial. Hay cierta resistencia todavía y desconfianza, pero bueno, a nivel mundial ya se están dando los pasos avanzados a pasos gigantes para que esto sea una realidad. Pero bien, dejemos el tema en pausa por el momento, ese tema. Y volviendo al comercio electrónico, no solo se ha dado una apertura de nuevas formas de comprar y vender, sino también ha generado nuevas oportunidades de negocio. Muchos emprendedores han encontrado en el comercio electrónico una forma rentable de llegar al público más amplio, ya
sea que vendan productos físicos o digitales. El comercio electrónico les brinda la oportunidad de llegar a sus clientes en todo el mundo. Pero hablando de los emprendimientos locales, te permite tener un radio de acción muy bueno. Y lo que es mejor, no tenés que pagar una renta por una oficina o por un local, no tenés que pagar impuestos. Realmente es una gran ventaja el comercio electrónico, sobre todo para los pequeños emprendimientos, que logren posicionarse en él. A medida que el comercio electrónico ha crecido, también lo ha hecho la competencia, obvio. Y en Nicaragua, pues ni se diga. Aquí sale un emprendimiento, es una novedad, pero a la semana siguiente por todo el país está regado el emprendimiento. No nuevas formas de emprender, sino la misma, o sea, la réplica. O ustedes dirán muy popularmente su lenguaje estudiantil, el copy-paste. No, aquí no hay copy-paste, pero bueno. Las minorías tradicionales se han visto obligadas a adaptarse y a ofrecer sus productos y servicios en línea para no quedarse atrás. Es decir, aquí hay un dicho que el dicho popular surge y cada vez cobra más vida y es más efectivo. El que no está en Internet no existe. Y es cierto. Un día dijo nuestro amigo Mark Zuckerberg que íbamos a mudarnos todos a la nube. Y es cierto, hoy en día vivimos ahí. Diario estamos en la nube con nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? Y móviles. Bien, pero bueno, dejemos en paz a Facebook y a Mark Zuckerberg. Eso es otro tema. Bien, entonces las minorías tuvieron que adaptarse, fueron obligadas a adaptarse o a perecer. Grandes marcas como Walmart, Target, han creado sus propias plataformas de comercio electrónico para satisfacer esas demandas de los consumidores en esta era digital. Walmart y Target, dos cadenas de supermercados a nivel internacional en Estados Unidos y global, tuvieron, a pesar de tener esa vasta y extensa red de tiendas a nivel mundial, tuvieron que entrarle de lleno al mercado digital. Sino, a pesar de que ser grandes emprendedores y dominan y grandes hegemonías en el comercio de supermercados y tiendas, tuvieron que insertarse en el comercio global. En conclusión, ¿qué podemos decir? El comercio en la actualidad se encuentra en un momento emocionante, con la era digital y el comercio electrónico liderando el camino. Ya sea que estemos comprando un regalo de cumpleaños o iniciando nuestro propio negocio en línea. El comercio electrónico se ha convertido en un papel integral para nuestra vida. Diríamos, no todos dependemos del comercio electrónico, pero claro que sí. Vamos a hacer una pequeña análisis del por qué sí estamos ya insertos en él de una u otra forma. Cada día más crece la demanda de hacer, por ejemplo, uno de las principales productos que ustedes demandan, en este caso servicios, es la recarga electrónica para sus dispositivos móviles y poder tener acceso a Internet y a sus redes sociales. Entonces, cada día se vuelve más imperante la necesidad y crece la demanda de hacer estas transacciones vía electrónica. Desde tu cuenta, las personas que tienen tarjetas de débito dejan un saldo para comprar saldo, tiempo aire, ¿no? Valga la redundancia, y a estas compañías, bueno, ya saben, Claro y Tigo. Entonces, este es un pequeño ejemplo, cómo el comercio electrónico viene creciendo y nos venimos insertando en él. Los famosos delivery han venido a ser una solución ante la crisis de pandemia, no solo para subsistir en el comercio, sino como nueva forma de trabajo y de emprendimiento para poder salir adelante. Muchas personas, empresarios, muchos contadores, profesionales, administradores, muchas personas que perdieron su empleo producto de la pandemia y que no lo han recuperado, han virado hacia ese eje de los emprendimientos de los delivery. Entonces, este ejemplo de las recargas es un ejemplo muy claro. Am, Ahora solo falta esperar para ver qué continúa evolucionando en este futuro. Mm, el panorama, pues ya la China no es la China de Mao, no es una China socialista,
en una China capitalista y el monstruo rojo, el dragón rojo, tiene sed y hambre. Y si no es por la OMC, la Organización Mundial del Comercio, ya no hubiese devorado a todos. Pero bueno, creo que va a haber un momento en que se ha liberado, pero bajo ciertos márgenes que nos permitan operar a todas las economías globales y mantener el comercio mundial, aunque ellos siempre han sido, ya lo vimos a lo largo de esta fascinante y primera unidad del comercio internacional, eh, han sido siempre el imperio que ha dominado el comercio, desde el origen y de la historia en el comercio de las rutas mercantes, pasando por todo el comercio de trueque, las monedas, desde los imperios que han surgido hasta llegar a este comercio global. Bueno, mis estimados estudiantes, estudiantas, ha sido un placer. Estoy para servirles, para cualquier consulta y bueno, yo me retiro. Ha sido un placer y estamos pues en comunicación. Para cualquier consulta, estoy a sus órdenes. Que pasen un buen día, una buena noche.